El 12 de enero de 1941 comienza la historia de la maldición del Club Sport Cartaginés, uno de los hechos más relevantes de la historia del balompié costarricense. Para eso hemos contactado con don José Rafael Soto, historiador del equipo brumoso, para referirnos un poco a lo que fue aquella maldición y cómo 82 años después el equipo de la vieja metrópoli le pone punto final a esa triste historia. Don José, muchísimas gracias por acompañarnos en Don José Páginas Antonio, Vivas. viera cómo le agradezco la invitación. Sinceramente, no me imaginaba que fuera algo así tan pomposo, No, muchas con gracias. gente tan especial que tenemos ahí atrás. Y Y a alrededor don Roberto de también. ediciones extraordinarias de la prensa nacional. Ajá. Pues sí, realmente eh, voy a cumplir 79 años el próximo 15 de septiembre, si Dios quiere. Entonces quiere decir que he rodado mucho a la par del cartaginés. Tuve la oportunidad de medio jugar con el juvenil por ahí de 1962-63 cuando Leonel, Macho Cotto y Wally Vance empezaban a jugar con el cartaginés. Lamentablemente mis condiciones de portero no me permitieron seguir adelante, pero sí aprendí a querer la camisa azul y blanca de nuestro querido club. Claro, el Cartaginés es toda una institución. Nos estamos hablando de 1941. El Cartaginés va perdiendo 3-1 al cabo de los primeros 45 minutos con el Club Sport Herediano y le da vuelta al marcador para coronarse campeón. No era un partido final, sino más bien la última jornada del torneo, donde había un tercer equipo metido, que era el Orión, Ajá, que ajá. pudo haberse coronado campeón también. Pero lo cierto del caso es que el Cartaginés, que necesitaba ganar para coronarse, lo logró. Un partido histórico, una verdadera historia increíble del Cartaginés, porque el Herediano era un gran cuadro. Consiguen el título y a partir de ahí 82 años muy difíciles que se le han querido endosar a la fiesta posterior al título. ¿Qué se ha hablado de eso? Porque usted sabe que nosotros dos hemos estado en algún momento relacionados por el tema de historia del cartaginés y no se encuentra nada. ¿Usted qué me dice, don José? No, yo tuve la oportunidad a raíz de la creación de la memoria gráfica del Club Sport De la que Cartaginés. vamos a hablar Sí, posteriormente. y resulta que hablé con muchísima gente que ya rondaba a los 90 años y gentes con la mente muy clarita. Y entonces ellos me decían que no, que en ningún momento hubo invasión a la basílica, de que los jugadores fueran montados a caballo, de que fueran borrachos, etcétera, etcétera. Porque incluso el cura párroco de la basílica, que era Monseñor Bolio, eh, los recibió en la entrada de la basílica, los pasó adelante hasta llegar al puro frente del altar, y ahí fue donde él celebró la misa en honor a la celebración del segundo campeonato del Club Sport Cartaginés. Cartago queda campeón en horas de la mañana en el Estadio Nacional, Uh-huh. se traslada a la ciudad, llega directamente a la Basílica, llega al estadio. ¿Cómo es el periplo en ese Eh, momento? van directo desde el Estadio Nacional hasta la Basílica. Recuerde que en ese tiempo no teníamos estadio, lo que teníamos era Plaza Iglesias. Sí. Y entonces la gente se va directamente y cuentan los más viejos del lugar de que muchos se fueron a recibir la delegación a Taras, a la entrada de Taras. Entonces de ahí acompañaron a la cazadora hasta la entrada de la basílica. En ese tiempo era únicamente una avenida de entrada y salida. Y entonces la gente cogió la avenida principal de Cartago hasta llegar a la basílica. Y ahí estaba el recibimiento de gente, adultos, jóvenes, niños. Era una efervescencia lo que se vivía. Porque lo que yo entiendo que ese partido lo transmitieron, usted que tiene, si lo transmitieron por radio. Por radio, así Porque es. parece que cuando íbamos perdiendo 3-1 y empezó el segundo tiempo, mucha gente que estaba en el estadio comenzaron a abandonar el estadio porque ya sentían que... Y llegando a Cartago, se dieron cuenta de que la noticia de que Cartago había sido campeón. Increíble. Increíble, sí. Pero el Cartaginés había sido campeón en el año 36 con un gran equipo donde destacaba Macho Evans, los hermanos Pacheco. Tenía un cuadro muy completo el Cartaginés.
se había caído un poquito durante los años posteriores, pero en esos años posteriores había salido un jugador que daría de qué hablar, José Rafael Fello Mesa. Correcto, correcto. En el 37 aparece él. Incluso hay una anécdota muy interesante. Cuando Fello empieza a entrenar con el Cartaginés en Plaza Iglesias, el entrenador de Cartaginés era don Augusto Coto y el asistente de don Aníbal Oría. Fello estaba en toda su efervescencia, un muchachito de 16, 17 años, y le tocaba enfrentarse a Lencho Arias. Ahí así. Y entonces resulta que Fello le hacía de todo. La perrita por arriba, por abajo, lo tenía totalmente mareado. Entonces, en un momento u otro, se fue Lencho y habló con Aníbal. Mira, Aníbal, haceme el favor, decirle a este carajillo que por favor no me vacile. Porque yo estoy muy viejo y tengo mucha maña para quitármelo de encima. Pero mejor decirle que no me moleste, que no me dé bromas y que mejor agarre a otro jugador de los viejos y que les haga lo que les dé la gana. Y entonces Aníbal llamó a Fellito. Mire, Fellito, muy bien todo lo que usted hace, pero mejor respete a Lorenzo porque ya él tiene 35 años y usted sabe que los viejitos somos así, no sé cuánto. Entonces a partir de ahí, en los entrenamientos ya Fello y después hizo muy buena amistad con Lencho Arias. ¿Es el jugador más grande que ha dado el fútbol nacional Yo creo que sí. porque ahora los futbolistas terminan jugando en el extranjero, en Europa, en México, en Estados Unidos, pero ciertamente en esa época donde había tan poca trascendencia por los medios de comunicación, los jugadores les costaba muchísimo salir y sin embargo salían y Fello terminó jugando en la mejor liga del mundo que era la Argentina de 1942 al 43. Correcto. Siempre ha habido esa polémica sobre quién fue mejor, si Fello o Alejandro Morera. ¿Cuál es su criterio? Yo fui muy amigo de Javier Rojas y Javier Rojas era un enamorado del fútbol de antaño y para él siempre existieron los dos mejores jugadores, pero sin embargo él creía que Fello Mesa había sido el mejor. Yo lo vi jugando casi al final de su carrera, sobre todo en un partido internacional que jugó el Herediano con el Rapid de Viena, que quedó como 5 o 7-2. Y él metió 2 goles creo que por ahí. Y entonces, porque a mí me gustaba ir mucho al estadio, como aficionado, a pesar de que era simpatizante del Cartaginés, como estaba Fello ahí, entonces yo, siendo un muchachillo de 18, 20 años, no me quedé con la gana de ver a Fello jugando, que hizo un partido fuera de serie, ¿verdad? Como al estilo de él. Sí, no, y además 7-2 ganando el Herediano, Sí. porque la gente cree que esos equipos venían a pasearse, ¿no? Y se topaban con cuadros nacionales muy sólidos. Fello jugó en Argentina, jugó en México, donde fue campeón goleador en 1941 con 20 goles. Estuvo en el fútbol internacional mucho tiempo porque jugó en Honduras, jugó en Colombia, siempre con gran suceso, pero cuando regresaba, y muchas veces le tocó coincidir con su hermano Jaime, convertía el Cartaginés en un equipo muy sólido, pero no llegaba a alcanzar el título el cuadro. Algo que le iba a decir, bueno, por ejemplo, el campeonato del 23, el Cartaginés se retiró del campeonato en 1926, si no me equivoco. Así es. Estuvo el 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, retirado totalmente. Y en el 35 es cuando la gente de Cartago, don Ricardo Campos, don Jesús Arrieta, don Marino Leandro y otro grupo de gentes tomaron la decisión de que había que reorganizar a ese equipo. Y en ese año, en el 35, fueron campeones de la segunda división y campeones de la categoría juvenil. Y al año siguiente, a pesar de que perdieron la promoción con la liga, por el comportamiento que tuvo el equipo en esta temporada, le dieron el derecho de jugar en A. Entonces, lo que quería decirle era que Cartaginés ha tenido, después de una gran hazaña, viene una caída tremenda. Y fue lo que nos pasó en el 41. Sí, el equipo queda último. Y el equipo estuvo ahí montones de tiempo y peleando que quedaban en el último lugar y que no sé cuánto, toda esa historia. Y después vienen épocas bonitas como la del Ballet Azul,
que era un señor equipo y después volvió otra vez a bajar y así ha tenido sus... Por eso a mí ahora no me preocupa, no me preocupa que ese bajonazo que tiene el equipo, porque pienso en la tradición. Bueno, Cartago es campeón este año y al año que sigue vienen las cosas que nos hacen tambalearse y Sí, la resaca que llaman. La resaca, correcto, correcto. Pero al margen de eso, el cartaginés tuvo, como dice usted, cuadros excepcionales. El Ballet Azul con don Alfredo Piedra, perdón. El equipo del 69, que fue un equipo que a falta de 180 minutos era campeón nacional. Nada más. Ese fue algo increíble. El gol de la media. Con el gol de la media Luis Chacón, el equipo del 73, también, que con solo el empate era campeón. Correcto, correcto. El equipo del 74, donde por gol diferencia no es campeón. Es decir, las ocasiones se presentaban una tras otra y se fue fomentando la idea de que existía una maldición. Correcto, correcto. En Cartago, usted que entonces era bastante joven y se hablaba mucho, en Cartago, ¿cómo fue creciendo esa historia? Como le decía hace un rato, leyendas urbanas, ¿verdad? El cuento creció, bueno, si no hemos sido campeones, porque también no hemos sido campeones por culpa de arbitrajes. De arbitrajes. Y entonces la gente une que por un punto no clasificamos, de que por el gol de la media y no sé cuánto, entonces eso se fue acumulando la leyenda urbana y mucha gente creyó de que la maldición era cierta, de que el muñeco estaba en el estadio, todo ese montón de cosas que comenzaron a incrementarse en la mente, sobre todo de la gente joven, ¿verdad? En algún momento, porque eso lo escuché siendo un niño, ¿alguna directiva movió hilos para buscar ese muñeco en la gramilla? Yo estuve como gerente del Cartaginés en 1987-88, en el campeonato... Que se perdió con Heredia. Con Heredia no hay en Heredia, pero sí, lo que nos hicieron en Cartago. Después de que pasó ese campeonato, la directiva tomó la decisión de cambiar la gramilla. Y llegó maquinaria y removieron la tierra, sacaron los drenajes y todo ese montón de cosas. Pero nadie encontró nada. Pero resulta que un día de tantos apareció en una vitrina de un topógrafo en Cartago, a la par de la Nevada, con un muñeco. Y entonces el carajo puso ahí en la ventana: este es el muñeco que encontraron en la... Entonces eso fortaleció más las creencias de que efectivamente la maldición de la basílica y lo del muñeco. Pero de muñeco no hay absolutamente nada. No, de eso estamos claros. Pero sí se ha convertido en toda una leyenda, que incluso dicen que ahora el muñeco fichó por otro equipo. Pero de eso hablamos cuando volvamos de este pequeño corto comercial. Seguimos con don José Rafael Soto, historiador del Club Sport Cartaginés, para conversar un poquito sobre la entidad brumosa. Don José, le decía antes de pasar al corto comercial sobre ese muñeco que parece que fichó por otro equipo. ¿Qué significó para el Club Sport Cartaginés, para la afición, para la provincia, ese título después de 82 años? Sinceramente, yo viera que yo me he cuestionado ese título, porque supuestamente se lo entregamos a la liga, ¿no? Eso es lo que entendí yo de comentarios de la radio, el muñeco. Que el muñeco se quedó en el Alejandro Morera, pero viera que a mí no me representó para nada ningún, no me dio motivo para decir que dicha, ahora sí, ya vamos a seguir siendo campeones durante mucho tiempo. Viera que no me... No, pero yo hablo del título de campeón después de 82 años. No, lo del título de campeón sí fue una cosa que nunca he vivido, una emoción tan grande en Cartago como eso.
el día que nos tocaba jugar con Alajuela en el Fello Mesa, estábamos donde mi hija, ella vive al frente de la calle de entrada de Cartago, de San José de Cartago. El equipo se concentró en el hotel El Huarco y mucha gente fue a recogerlos, a traerlos. Y era de pasar buses, camiones, bicicletas, motocicletas, automóviles, todos con bandera, ¿va? Porque en la noche jugábamos contra la liga. Pero a mí me impresionó tanto que estaba mi señora y mi hija Silvia, que ellas vieron en mi semblante casi con ganas de llorar, de ver ese sentimiento del Cartago, esos deseos del aficionado cartaginés de ver a su equipo campeón. Y entonces a mí me impresionó muchísimo. Viera que en un momento me hice a un lado y saqué el pañuelo porque era tanta la emoción que yo sentía porque yo veía a familias enteras en sus carros, desde chiquitos con su uniforme, con su bandera, hasta adultos mayores. Y entonces la emoción fue algo increíble. Y todavía cuando termina el partido en Alajuela, que viene ese gol en tiempo extra, yo guardé una grabación de un narrador de una emisora de Cartago, porque me parece que fue la mejor narración que he escuchado celebrando un campeonato. Pero fue algo muy increíble porque el narrador comenta desde que un poquito más allá de la media cancha empieza la bola a circular, solo en los pies de los cartagos. Y al final de cuentas, Marcel la recoge, se la pasa a José Luis Quirós, José Luis centra y entra este muchacho Campos de cabeza y gol. Y entonces comenzamos a jugar contra el tiempo, pero ya estábamos tan seguros, como lo hablábamos hace un rato, estábamos tan seguros de que íbamos a ser campeones. Y ahora sí, todos nosotros los cartagos estábamos totalmente seguros de que ese campeonato no se nos iba a ir. Usted es una de las personas que más saben de historia del Club Sport Cartaginés. Si lo pongo en una tarea complicada, a ver, deme 5 nombres de jugadores que usted vio del Cartaginés que merecían ser campeones y nunca lo lograron. Leonel Hernández, Wally, crack de puntero izquierdo. Sí. Leonel, Wally, delantero. Adrúbal Meneses. Portero. Pelirrojo Córdoba. Volante y Sí. defensa. Y ¿quién más? Ahí le podemos agregar a auténticos cartagos, ¿verdad? Auténticos cartagos. Nacidos en Cartago. Él podría ser un Carlos Humberto Valverde, para hacer más o menos una mezcla ahí de jugadores de diferentes épocas. Porque si hablamos del 40, del 41, fue una época donde en el 36 y el 40 muchos repitieron. Así es. ¿Verdad? Entonces, por eso hablamos de esos 5 jugadores emblemáticos. Lo de Leonel es impresionante, igual que lo de Wally, seleccionados nacionales. El Saprissa tentó muchísimas veces a Leonel para que se fuera a jugar a Tibás y no hubo forma porque Leonel era no solamente era el buque insignia del Cartaginés, sino que era un aficionado a ultranza del equipo. Entonces, eran jugadores que realmente no había nada que hacer. La única relación que uno podía hacer de ellos es Cartago a muerte. Sí, nada más. Y en el caso de Leonel, creo que también influyó mucho, porque era un hombre muy estable en su trabajo. Y él, me imagino que pensó que, dejar el banco crédito para irse a jugar a San José y no sé cuánto. Y además que el carácter de Leonel, usted lo conoció, es muy reservado, muy tímido, que no le gusta mucho la exposición. Entonces prefirió mantenerse con los colores azul y blanco. Don José, en el año 2014, si no me equivoco, surge la página Memoria Gráfica del Club Sport Cartaginés. Es un legado extraordinario que yo he tenido la oportunidad de verlo. He visto a aficionados, a exjugadores, a exdirigentes
disfrutando de ese material gráfico que son fotografías de diferentes épocas, de toda la historia del equipo brumoso que ha ido recopilando don José Rafael. Cuénteme, ¿cómo surge la idea de ese enorme proyecto que es interminable? Claro, el asunto, cuando yo estuve en la gerencia del club en los años 87-88, siempre noté la carencia de parte de las diferentes instituciones que han estado en el Cartaginés de conservar el patrimonio histórico del club, fotografías, recuerdos. Y entonces, cuando yo empecé a trabajar en el Cartaginés, estábamos en el Cobao. ¿Se Sí, acuerda del claro. Cobao? Y ahí en un rincón estábamos, tenían cuando yo llegué, más bien en un baño, repleta de archivos, de correspondencia, periódicos, etcétera, etcétera, muchos ya en estado lamentable. Incluso la fotocopia de la solicitud de inscripción de Fello Mesa, que se publica en algunos periódicos, esa la rescaté yo de ese archivo que estaba en proceso de, de ponerse malo. Y en el 2013, en aquel año dorado de La final contra Heredia Heredia. otra vez, que se presentó la situación de que yo me identifiqué mucho con la Junta Directiva porque colaboré junto con un amigo mío, Carlitos Rodríguez, conocido como Walesa, y entonces, porque queríamos un cambio en la Junta Directiva. Y el grupo al que nosotros trabajamos para promover la votación a favor de este grupo que encabezaba Daniel Vargas, comenzamos a visitar accionistas viejos que nunca se interesaron por el equipo. Y entonces logramos, y también que teníamos el presidente que estaba en ese momento era José Luis Rodríguez, que no sé, tenía sus anticuerpos. Y entonces nos propusimos y fuimos a hacer una campaña política casa por casa, como si estuviéramos en una campaña nacional. Y entonces logramos reunir en la primera convocatoria con un récord casi como de 300 accionistas. Incluso el día que estábamos en el día de las elecciones, a mí me pusieron en la mesa receptora de votos. Aquí tenía yo al fiscal de José Luis y a la derecha había una muchacha que también pertenecía al grupo de José Luis. Entonces yo llegué, por cierto, el que era administrador era Ramírez, el hijo de Felo Ramírez, Sí, que está ahora con la FIFA. Y entonces yo le dije a este pues, muchacho, por favor ábrame un campito porque yo quiero chequear muy bien cada sobre que se le da a cada socio para ver si contempla las 4 boletas de diferentes colores. Y efectivamente eso lo hicimos. También de revisar los títulos o las cartas poder que se le daban a los que no podían asistir. Y entonces por ahí empezamos bastante bien porque era una fila interminable de gente que llegaba a votar con una emoción de hacer un cambio total en la Junta Directiva del Cartaginés. Entonces, yo estuve muy de cerca con la administración del club y me di cuenta de la ausencia. Tenían ahí en los pasillos, debajo de la gradería de sombra, un unas montón fotografías. fotografías de fotocopias, todas ya dañadas por el sol y era lo que había. Y entonces ahí fue cuando empezó la inquietud, que la complementamos en el 14 de agosto del 2014, cuando ya con mi nieto, que en ese tiempo estaba muy, muy chiquillo, y empezamos a pensar cómo preparar la memoria gráfica del Club Sport Cartaginés. Y nos ilusionábamos mucho porque hasta cuándo podíamos, o qué podíamos conseguir de la memoria gráfica cartaginés, quién nos podía ayudar. Y entonces fue cuando ya hicimos amistad con usted y usted comenzó también a recomendarme mucho material. Y entonces ahí empezó la memoria gráfica a Pero crecer. dígame una cosa,
En estos momentos han pasado 8 años. ¿De cuántas fotografías estamos hablando? Lleva 1400 fotos. 1400 fotografías, imagínense, sobre el Club Sport Cartaginés. ¿La fotografía más antigua que tiene? La de don Carlos Collado Quirós, de 1906, que fue el primer josefino que se fue a jugar con el Club Sport Cartaginés en canchas abiertas. Porque don Carlos Collado, que estuvo como 6 meses, un año con Cartaginés, él iba en tren a Cartago y regresaba en la tarde en el tren que venía de Limón, y ya terminó sus estudios en el Liceo de Costa Rica y ya se fue a estudiar a los Estados Unidos. Pero ese fue el primer jugador josefino que jugó con el Cartaginés. Ahora bien, la pregunta, porque cada fotografía tiene su propia historia. Correcto. ¿Cuál es la fotografía más valiosa, no económicamente, pero sí sentimentalmente para usted? Tengo varias. Por ejemplo, la de 1915, que fue cuando el Cartaginés estrenó por primera vez el uniforme azul y blanco. Azul y blanco. Y eso lo tomé de una página de Deportes de la Nación, cuando Jorge Pastor era director de ese medio. Porque en esa época la celebración de los cumpleaños de Cartaginés se hacían en septiembre. Pero don Rogelio, después de que consiguió el libro de Don Rogelio Cotomonje, desvirtuó totalmente y dijo que la fecha de nacimiento fue el 1 de julio de 1906. Y entonces, ¿por qué es la más emblemática? Porque en ese tiempo el Cartaginés estaba desorganizado, veníamos recuperándonos del terremoto de 1910, la Plaza Iglesias se convirtió en un hospital para atender a los heridos y las tiendas de campaña para toda la gente que quedó sin su casa. Y entonces resulta que en el 2015, en 1915, don Ricardo Rivera recibió un telégrafo de la directiva del Cruz por la Libertad, que lo invitaban a un partido amistoso en La Sabana, dedicado al entonces presidente don Alfredo González Flores, en 1915. Entonces resulta que don Ricardo se pone a pensar, bueno, es que no tenemos uniforme. Si digo sí, no sé qué voy a hacer. Si digo no, a lo mejor me acuso yo como pendejo. Uh-huh. Entonces él era un empresario muy fuerte, tenía su negocio de licores, de latas, de granos, y también tenía tienda y sashería. Entonces fue a buscar a la encargada de la tienda y le dice, mira, necesito buscar una tela de las que tengas ahí, dame una muestra para ver cómo hacemos para hacer un uniforme para el Cartaginés. Entonces la señora le dice, mira, hay un color muy bonito, es una tela con azul y blanco con franjas angostas. Esa es la más llamativa, la que a mí me parece, porque las demás son colores muy, muy raros. Entonces don Ricardo tomó la decisión de, está muy bien, hágase 9 camisas para campo y invéntese algún color para el portero. Y ese fue el primer uniforme del Cartaginés. Lamentablemente yo traté de que en el 2015 se celebrara los 100 años, del primer uniforme. Sí, pero lamentablemente. Esa fue la segunda foto, corresponde a 1921, que esa foto me la regaló una señora Ramírez, que fue madrina del Cartaginés en el 53, doña Eyanira, que fui a visitarla por las fotos de ella como madrina. Cuando estábamos en la casa de ella, mire, don José Rafael, mira que yo aquí tengo una foto hace años. Y no sé, la tenía mi esposo, que había jugado con el Cartaginés, y ahí la tengo. Y entonces me la trajo, y era una foto grande, que es el equipo que participó en el primer campeonato. Increíble. Y ahí se ve la foto, la calidad es increíble. No sé si usted ha logrado verla. No, esa no la conozco. Y está la foto, hay unos gentes montados a caballo atrás y un montón de chiquillos bien presentados alrededor de los jugadores. Hay una fotografía, don José, disculpe que lo interrumpa, la del año 23, porque cuando los equipos iban a hacer una fotografía formal, iban a estudios. ¿Estudios? No se tomaban la fotografía en la gramilla.
Ya estamos casi cerrando, pero esto es algo que quiero contar, la historia de esa fotografía del equipo campeón del 23, porque entiendo que inicialmente eran 8. Son 3 fotos. Son 3 fotos en efecto. Sí. La original, que eran solo 8 jugadores. Que esa la tiene el Club Sport. Ujú. Yo tengo una copia de esa. La segunda le agregaron a don Ramón Aguilar y a don Mariano, el papá de Rodrigo Carazo, don Mario Carazo. Don Mario Carazo, sí. Y la última es que agregan a la par de Kilómetro Bianchini a don Jesús Arias. Interesante, Entonces, para quedar bien con todo el mundo. Sí, se ve que el agregado que tiene es muy visible para pensar de que no fue que se la tomaran a todos, sino que fue por... Y yo tuve la curiosidad de tener las 3 partes para... Extraordinario. Sí, señor. Don José, tenemos que irnos, pero antes hay un ritual que tenemos en Páginas Vivas y es que el invitado nos firme una de las páginas. Nosotros generalmente lo hacemos ya fuera de cámaras, pero esta es la primera vez que queremos pedirle que nos haga el honor de dedicarnos ahí un mensajito rápido o su firma. En cualquiera. En cualquier parte. Ya fue un invitado que nos vino en la mañana. Le agradezco montones. Vamos a ver aquí. Ahí, perfecto. Bueno, es de agradecer a don José Rafael Soto que nos acompañara hoy. Les agradecemos también a ustedes por su compañía y los invitamos a un nuevo programa de Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Hasta la próxima.